bienvenidos a un nuevo episodio de los MTN Podcast. Aparentemente les ha gustado tenerme como entrevistadora, así que creo que me verán más a menudo por aquí en este espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros aquí en el colegio. Él es el padre Joaquín, directo de Chile. Vamos a conocer un poco su historia de vida, cómo fue su infancia, su adolescencia, cómo vivió la vocación. Nos va a contar por ahí un par de anécdotas muy interesantes. Padre, estoy feliz de ser yo la que lo entreviste también. Creo que, todos los padres aquí del colegio son lo máximo, pero creo que usted es un padre muy especial, es un padre que conecta mucho con los chicos. Es más, yo siempre lo reclamo aquí en preescolar, que por qué no nos viene a visitar más a menudo acá a preescolar. Así que queremos conocerlo un poco más y que todos lo conozcan también. Entonces, cuéntenos, nos vamos a ir a cuando usted era chiquito. Cuéntenos cómo fue su infancia en Chile, vivió siempre en Chile, experiencias que haya tenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, María José. La verdad no estoy tan acostumbrado a estas cosas, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Saliendo de la zona pero de confort. Bueno, es un tema fácil porque en mi vida, creo que algo sé sobre mí mismo. Cuando me preguntan sobre mi familia, mi infancia, la verdad fue algo bastante, creo yo, normal, nada así demasiado raro. Viví siempre en Chile hasta que, entré al seminario. Vivía con mis papás, con mi hermano, soy el segundo. Una infancia tranquila, bonita, con amigos, pero la verdad como nada así muy extraordinario. ¿Cómo describiría a ese Joaquín de 3, 4, 5, 6 años? Primero, tenía varios amigos, disfrutaba lo que disfrutan los niños, jugábamos en ese tiempo, me acuerdo, con bolitas, no sé cómo se dice aquí. Canicas. Con canicas, o se pusieron de moda los tazos de Pokémon y jugábamos con tazos de Pokémon. Chévere. ¿Y qué soñaba ser cuando era chiquito? O sea, ¿voy a ser bombero o siempre supo que por aquí venía la vocación? Mira, la verdad, cuando era niño al menos, nunca se me pasó por la cabeza el ser sacerdote. O sea, si le preguntaban al Joaquín de 8, 9 años, o sea, ninguna posibilidad, pero no porque no quis, o sea, porque tuviera algo en contra, sino porque no estaba entre las posibilidades. Y tampoco tengo así recuerdos tan claros de que yo dijera, quiero ser bombero, quiero ser astronauta. Como que de chiquito nunca fue una preocupación que iba a ser de grande. ¿En qué momento llegó ese llamado o esa inquietud? ¿Qué tal si...? Sí, mira, la primera vez que yo lo pensé, y me acuerdo perfectamente, yo estaba con mi grupo de amigos de Schoenstatt, teníamos 16 años más o menos, estábamos en tercero medio, que acá es segundo bachillerato, y uno de mis amigos pregunta, oye, ¿alguno como que ha pensado alguna vez en sacerdote? Y uno dice, sí, yo lo pensaba, no estoy seguro. Otro dice, no, yo jamás, o sea, ni por si acaso. Y yo como que ahí pensé, sí, podría ser. Yo estuve en Schoenstatt de chiquitito, después también en experiencias que tuve en campamentos de Schoenstatt, en misiones, en la pastoral, pero no como algo, como un proyecto concreto quizá. Mis papás son católicos de siempre. Cuando se casaron, al poco tiempo entraron al movimiento de Schoenstatt, yo tenía 1 o 2 años más o menos, y de ahí participaron siempre en Schoenstatt. Entonces para mí el santuario fue siempre algo cotidiano, natural, un poquito como mi segundo hogar, sin yo buscarlo evidentemente de chico. Claro. Bueno, y nosotros el año pasado como colegio fuimos a Chile a un congreso de toda la red de colegios que pertenecemos a la Fundación Pentecostés y conocimos a los papás del padre Joaquín ahí en el santuario. Desde que vimos a su papá de lejos, dijimos, este es el papá del padre Joaquín porque son 2 gotas de agua, me imagino que se lo dicen siempre. Sí, bastante. Y él estaba feliz a su vez de conocernos a muchos de nosotros y saber dónde estaba usted, pero se le notaba el pecho inflado de orgullo de, ese es mi hijo, el que está allá como sacerdote aportando y sumando tanto a este proyecto, ¿no? Y sobre todo en este colegio que pertenece a Schoenstatt y que ha sido muy cercano para ustedes. Queremos saber si el padre Joaquín en su adolescencia, en esta transición hasta la adultez, porque uno a veces se imagina a los sacerdotes como estas personas que desde chiquitos fueron así como perfectos, que siempre tuvieron buena conducta, buen comportamiento, que crecieron, muy espirituales. ¿Este fue el padre Joaquín? ¿O el padre Joaquín por ahí tiene algo que contarnos, que nos diga, no, fue como cualquier otro? Sí, quizá, y esto no sé si lo saben mis papás, así que por ahí se enteran. Por aquí se van a enterar los papás del padre Joaquín. Pero 2 cosas. Una, por ejemplo, cuando había reunión de padres, entregar la libreta con las notas, y
muy probablemente había algunas notas que yo sabía que me iban a retar, entonces yo me acostaba temprano. Entonces, si me acostaba normalmente, no sé, a las 10 de la noche, cuando había reunión yo me acostaba a las 9, cosa que cuando mis papás llegaran de la reunión, yo estuviera durmiendo y así al día siguiente ya estaba más tranquilo y el reto era más suave. Hubo un tiempo que mi papá le dijo que cuando él llegaba del trabajo, yo no estaba haciendo nada, estaba en el computador, estaba viendo tele, lo que sé yo, y él quería verme estudiar. Y yo estudiaba a veces más temprano, más tarde, bueno, a veces no estudiaba, no es que estudiara todos los días, pero entonces cuando mi papá me empezó a decir, oye, no puede ser que yo llegue y no estaba haciendo nada, yo cuando estaba en mi cuarto, calculaba más o menos que era llegar mi papá y veía por la ventana. Entonces, cuando yo escuchaba el carro o la puerta que había llegado, me sentaba a estudiar. Entonces así mi papá me veía estudiar y estaba contento, y yo también estaba tranquilo y así no tenía mayores problemas. Una niñez y una adolescencia como cualquier otra. Yo también hacía lo mismo. Yo me hacía la dormida y le hacía firmar a mi mamá la libreta al día siguiente a las 6 de la mañana, así con un ojo abierto. Decía, después hablamos, y ya después se lo olvidaba. O sea, como cualquier otra. Y cuando llegó ya el momento, esa vocación, y tomó la decisión y dijo, no, esto es lo que yo quiero, ¿cómo se lo contó al resto? ¿Cómo lo tomaron sus amigos, sus papás, la familia? Yo, como te decía al comienzo, la primera vez que lo pensé tenía unos 16, 17 años, y eso como que quedó en stand-by por mucho tiempo. Y recién, cuando tenía 20, 21 por ahí, ya lo empecé a pensar con mayor seriedad, y fue hasta que tenía 22, que estaba en mi último año de universidad, que me planteé la pregunta por la vocación. Pero no tanto, a veces la gente se imagina que bajó un ángel y uno se iluminó y ya tuvo todo clarísimo, nada que ver, sino más bien yo me di cuenta que esta era una pregunta que me acompañaba hace ya tiempo y que por distintos motivos no había podido responder para mi gusto adecuadamente, y como veía que ya iba a terminar la universidad y empezar a trabajar, sentía que la vida iba a cambiar muchísimo, un poco dramático yo en ese momento, porque claro, uno sale de la universidad y no es que se vuelva totalmente adulto al día siguiente, pero bueno, yo sentía que necesitaba responder esa pregunta, pero más bien como para poder desecharla, o sea, para decir, esto tengo claro que no es y sigo con mi vida tal y como está. Y en esa pregunta decir, bueno, ¿por qué no? Terminó convirtiéndose en un ¿por qué sí? Podía ser que Dios me estuviera llamando. Y después de un tiempo que lo estuve pensando, rezando, conversando con un sacerdote que me ayudó, me di cuenta que Dios me estaba llamando. Y la verdad, no es que yo estaba 100% seguro, para mí era un 50 y 50. Pero bueno, frente a eso dije, mejor dar el salto, y por último, si no es lo mío, bueno, vuelvo a mi vida, tengo mi carrera, tengo mis amigos, tengo mi familia, la vida continúa y no pierdo nada. Y bueno, aquí estoy. Resultó. Mi papá y mi mamá me dijeron, Joaquín, entendemos esto, sabemos que es parte de lo que te hemos inculcado, de lo que te hemos compartido con nuestra vida, y si esta es tu vocación, fantástico, qué alegría. Nosotros tenemos una imagen bonita del sacerdocio y sabemos que esto es verdaderamente un camino pleno de felicidad, no es una cruz, no es una tortura, nada. Y si esto no es lo tuyo, porque puede ser, o sea, es como en cualquier carrera que muchos se quedan en el camino por distintos motivos, y si no es lo tuyo, aquí estamos, te apoyamos, te acompañamos y queremos lo mejor para ti. Y eso para mí fue fundamental, porque saber que pasara lo que pasara, mis papás me estaban apoyando, bueno, toda mi familia, eso era un regalo súper grande. Otro cuento fue cuando le conté a mis amigos, Claro. porque les empecé a contar y nadie me creía. O sea, yo decía, oye, decidí entrar al seminario, ay, que eres mentiroso, ya me estás haciendo una broma de nuevo, qué sé yo. Y claro, después de, no sé, 15, 20 minutos tratando de convencerlo, como decían, ah, sí, parece que sí es cierto. ¿Y por qué cree que no le creían? Quizás por bromista, quizás porque me conocían y no se lo ¿Qué esperaban conocían? tanto. Cuéntenos qué conocían, que decían no, O sea, están molestando. sabían que me gustaba disfrutar la vida, ir a fiestas, parrilladas, asados como se dice en Chile, que me gustaba mi carrera, que me gustaba salir con chicas, o sea, como que lo normal de cualquier joven. Entonces no me veían tanto como esa imagen quizás del sacerdocio que mucha gente tiene, así como todo correcto, todo bien. Bueno, y así, desde el fondo de mi corazón, qué suerte que haya elegido este camino, y qué suerte la nuestra, de verdad, de tenerlo aquí.
porque como siempre le he dicho, es un padre muy especial. El padre Joaquín nos visita en todos lados, se mete, comparte las pizzas con nosotros, le encanta escuchar lo que pasa alrededor. Probó también el parque de preescolar, el parque nuevo. Desde el tobogán más grande se lanzó el padre Joaquín y cuando yo era chiquita, yo también tenía la imagen de los sacerdotes como unos seres súper elevados y súper distantes. Y cuando ya yo llegué al colegio me di cuenta que era distinto y todos tienen como este espíritu y son personas cercanas y que en el camino pasan cosas que bueno, que uno toma decisiones, así como uno toma decisiones, no sé, en la carrera, en la profesión, sentir este llamado y haber tomado la decisión, de verdad, qué suerte la nuestra. Cuénteme qué estudió en la universidad. Eso yo no sabía que tenía una carrera. Sí, yo cuando salí del colegio, y es divertido ahora, lo primero que tenía claro, y espero que no se entienda mal en este podcast, lo único que yo tenía claro es que no quería ser profesor. Eso me da, o sea... Eso me ha dolido en el corazón. No, mentira, cada uno tiene su... Chuta, tener que lidiar con niños, con jóvenes en el día a día, que se portan pésimo, que no escuchan, que no les interesa, no, eso yo tengo claro que no quiero. Pero bueno, me gustaba la parte más de matemáticas, química, física, y yo estaba entre ingeniería, estaba entre agronomía y economía. Agronomía me gustaba por la ciencia y también porque yo de chiquito iba siempre al campo con mi familia, con tíos y así. Entonces esas tres cosas me gustaban. Y algo que quizás sí se mantuvo en lo que hago ahora es que yo decía, chuta, no quiero un trabajo en el que quiera estar, en el que tenga que estar todo el día en una oficina. Qué pereza, como dicen acá, estar todo el día encerrado en computador, en papeleo y eso. Y por eso la agronomía fue lo que más me convenció, porque por un lado unía mis intereses académicos, personales, profesionales, y me da este horizonte de vida, de una vida más con la naturaleza, en terreno, que quizás, claro, hoy día no es exactamente lo mismo, pero tiene muchas cosas en común. Me toca estar de un lado para otro con muchos amigos agrónomos, me toca compartir con distintas personas, me toca compartir con distintas especies de gente. O sea, cómo quizás el sacerdocio hoy responde a esos anhelos que yo tenía, quizás no tan claro, pero por eso, bueno, entré a agronomía y desde un comienzo me encantó. Me encantó por las materias, me encantó porque la universidad me gustaba mucho, porque mis compañeros eran súper chéveres, súper buena gente. Ahí hice amigos buenísimos que hasta el día de hoy tengo contacto. Entonces, como yo toda esa etapa de la universidad la disfruté muchísimo. Qué increíble, no tenía idea que estaba ante la presencia de un agrónomo también. Lo voy a invitar a una clase de ciencias naturales para que venga aquí a darles unas clasecitas a nuestros chicos acá. El deporte, es un padre súper deportista, ha roto esquemas aquí en el colegio. El padre, bueno, tenemos el campeonato de padres de familia aquí en el colegio. Y el padre, el anteaño pasado, ¿verdad? Hace 2 años, sí, que llegó y decía, pero yo también quiero participar en el campeonato, yo también soy padre, nos decía, yo también soy padre, yo también puedo participar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir línea directa con todos los papás de aquí del colegio? Sí, bueno, a mí el fútbol me ha gustado de siempre, pero nunca he sido un futbolista así reconocido ni nada en el colegio. Pero juega muy bien. Pero eso ha sido más de grande que he mejorado quizás más por hacer deporte que otra cosa, porque de chico, bueno, jugaba con mis amigos en el recreo, en educación física, y eso siempre en el colegio. Bueno, jugaba a veces los fines de semana, pero nada así formal. Llegué al colegio, vi que estaba este torneo, que se veía bastante bueno, con buen nivel, con algunos incluso exfutbolistas profesionales, que eso a mí me impresionaba. Claro. Y ahí enganché, en parte porque me gusta jugar fútbol y era una bonita oportunidad, y también porque es bonito compartir con adultos como yo. En mi vida me toca, quizás a usted le pasa igual, María José, uno comparte con muchos niños, con adolescentes, y yo necesitaba, me daba cuenta, un contacto con gente de mi edad en un plano más horizontal, más natural. Entonces el fútbol fue la excusa para ser amigos, para compartir, para entrenar, que también lo necesitaba. Parrilladas también, han regresado las parrilladas. Parrilladas y todo eso, y eso fue la verdad súper bonito. Y si bien con el equipo que estuve estos 2 años, pero ahora bueno, cambió el torneo,
pero los 2 primeros años con el equipo rosado, un saludo a todos los del equipo rosado que han sido importantes en esta etapa aquí en Ecuador. Qué increíble. Y bueno, tenemos 2 padres deportistas, ¿no? Porque usted juega fútbol y el padre Felipe hace bicicleta y también juega pádel. Claro. Cuenta la leyenda, a mí me contaron por ahí, que un día llegó a una misa en el santuario en pupos. ¿Cómo fue? Yo le puedo contar mi versión, pero mejor escuchemos la suya. Es verdad, a mí me da un poco de vergüenza, sobre todo ese día, porque me da vergüenza que la gente supiera que me había olvidado de la misa. Pasa que con los padres nosotros nos turnábamos la misa de 8 de la mañana en el Santuario Ciudad Celeste. Y un día yo tenía la misa, un domingo también, a las 8, o sea, tenía el partido de fútbol a las 8:30. Entonces me levanté contento porque tenía partido de fútbol, me vestí, short, camiseta, zapatos de fútbol, todo, y me subí al carro. Y cuando voy ya cerca del colegio, poco antes, tipo 8:05 por ahí, veo que me llaman por teléfono del Santuario de Ciudad Celeste. Y lo primero que yo pensé, uno de los padres se quedó dormido y me quieren preguntar a quién le toca. No debe ser yo. Claro, ¿cómo va a ser yo? Si yo me levanté temprano y yo tenía clarísimo que no me tocaba. Y resulta que me llaman y dicen, padre, lo estamos esperando. ¿Cómo? Sí, le toca a usted la misa. Claro, reviso mi agenda, efectivamente me tocaba, y se me había olvidado, probablemente por la emoción del partido. Me acuerdo perfecto, era contra el equipo rojo, donde estaba Daniel Lord, de aquí del colegio. Y le dije, bueno, no les dije que se me había olvidado, sino que esperen un poco, estoy llegando, ya estaba cerca del santuario, estaba llegando al colegio, ya voy para allá, pero eso sí, ayúdame porque tengo que entrar directo a la sacristía, no puedo pasar donde entro normalmente porque estaba con el equipo de fútbol. El equipo rosado de fútbol y los pupos. Gracias a Dios, ese día yo andaba con otra camiseta negra para ponerme después del partido y andaba con zapatos de correr, no con los zapatos de fútbol, entonces entré directo a la sacristía, me cambié, el short era negro, camiseta negra, medias largas negras, gracias a Dios. Y mi miedo, que en realidad nunca pasa, es que corriera mucho viento y que se me subiera todo y me viera que estaba en short. Pero gracias a Dios no pasó, terminó la misa y un amigo que estaba ahí me dice, oiga padre, se quedó dormido. Yo no le dije nada para no generar conmoción y ya al tiempo lo conté divertido y bueno, terminó la misa, llegué aquí al partido, jugué los últimos 10 minutos. Y bueno. Esa es una de las mejores historias que yo he escuchado aquí en el colegio, me ha parecido lo máximo. A ver, y retomando un poco, bueno, cuando ya estaba ordenado el sacerdote y le dicen, te vas a Guayaquil, Ecuador, ¿qué pensó? Varios meses antes me habló mi superior, el padre que estaba a cargo en esa época, y me dice, padre Joaquín, muy probablemente te vas a Ecuador. Pero faltaba tanto que yo ni siquiera estaba con la cabeza en Ecuador, todavía no me había ordenado sacerdote, yo era diácono y recién unos 2-3 meses antes de que me tuviera que venir, me dice, ya sí, definitivo, Ecuador. Y yo la verdad no tenía muchas referencias de Ecuador, no conocía mucha gente, lo único que había escuchado era que hacía un calor infernal. Entonces claro, dije, chuta, hace calor, pero bueno, no es el fin del mundo, pero era lo único que a mí me preocupaba de alguna manera, pero no tenía ni una mala impresión ni una buena impresión de Ecuador. ¿Qué fue lo más difícil de dejar Chile? La verdad, lo más difícil, mi familia, pero en particular mis sobrinos. De hecho, mi primer sobrino, que era el único en ese momento, cuando yo me ordené diácono, el año 2020, me enteré que iban a ser mi primer sobrino, que era una emoción para toda la familia, esperado por todo. Y yo me ordené sacerdote casi un mes después de que nació mi sobrino. Él nació en julio, yo me ordené en agosto. De hecho fue la primera misa que él fue, porque claro, tan chiquitito, saliendo de pandemia, no podía salir. Y mi ordenación creo que fue la primera misa que fue Tomás. Y claro, entre tanto nació mi segundo sobrino, Pedro. Entonces claro, perderme esa etapa de los niños es como lo más difícil. Sí. Lo demás uno igual lo puede compensar con visitas, con llamadas telefónicas, vacaciones, pero quizás eso es puntualmente lo más complicado. Y cuando llegó a Ecuador, ¿se sorprendió, se esperaba llegar a un lugar como este, a este colegio? ¿Algo que le haya llamado la atención y que haya dicho, wow, esto nunca me lo esperé? Quizás voy a contar otra cosa que no había contado tan públicamente como en un podcast. Como un año antes de ordenarme, me acuerdo perfecto, yo estaba
hablando con un compañero mío del seminario que estaba justo en otro país y conversando el tema justo de los colegios, qué sé yo. Dijimos, gracias a Dios hay otros padres que les gustan los colegios porque a nosotros no nos gustan mucho y probablemente si hay otros que les gustan, a nosotros nos va a tocar. Y qué bueno que así sea. Y yo sinceramente pocas ganas tenía de trabajar en los colegios. No por algo en contra del colegio en sí, sino porque es una dinámica tan distinta. No, y esa idea que tenía de no humanidades, no ser profesor, Claro. que los chicos, cómo se portan. Y claro, cayó aquí, pero eso no fue decisión suya, eso fue la mater. No, claro, que llegué dijo, y me dijeron, te toca. Y bueno, como todo el mundo en la vida, no siempre uno hace lo que quiere como originalmente o lo primero que piensa. Y llegué a este colegio, primero me sorprendió porque es un colegio gigante, súper profesional, con un montón de alumnos. Y una de las cosas que me sorprendió, y bueno, quizás suena mal que yo lo diga, pero como súper schoenstattiano, o sea, todos los profesores involucrados con Schoenstatt, y es verdad, no todos están súper comprometidos y metidos en la organización del movimiento, pero para mí eso fue lo que más me sorprendió, de que profesores por ahí que no están vinculados de antes con Schoenstatt, vienen, les encanta, se comprometen, hacen la alianza, y van participando de distintas cosas del colegio que es lo que queremos transmitir como movimiento de Schoenstatt, y eso es un regalo. Eso me sorprendió en primer lugar, y lo otro, bueno, un espacio tan bonito, de tanta acogida, de tanta apertura, y hoy debo decir que me encanta ir al colegio. Si pudiera venir más, esto que no lo escuchen tanto los directores, pero si yo pudiera venir más, vendría más. Se lo voy a hacer firmar. Lo que pasa es que, claro, tengo otra responsabilidad, Sí, entonces sí. tengo que ahí equilibrar Las vueltas que da la vida, ¿no? Porque de este no me gusta, no quiero, de hecho en la universidad algo totalmente opuesto, pero llegó acá y lo hace excelente. Tiene un vínculo con los chicos, fuente de consejos, que decían no, psicología no, hablar con ellos no, y claro, desde su rol le toca un poco ser todo esto de lo que había dicho que no, y lo hace muy bien. Y sobre todo, corríjame si me equivoco, pero desde afuera se ve que lo disfruta. Sí, totalmente, lo disfruto, lo paso bien, tengo buena relación con los chicos, y quizá una de las cosas que tengo que hacer el esfuerzo consciente es cuando un chico me cuenta algo que pasa, que yo por ahí me sorprendo, porque bueno, evidentemente no es lo que uno espera muchas veces de que viven los chicos a cierta edad, pero claro, yo después hago memoria y digo, bueno, en realidad, o yo, mis amigos, mis compañeros, en esa época estábamos igual, o peor muchas veces, entonces eso a mí me ayuda como a poner las cosas en su lugar, y por un lado, si bien no es lo ideal, también es la realidad que yo viví, que muchos chicos viven, y sobre eso tratar de ayudarles. Y sin resentimientos entre las secciones, pero entre preescolar, porque son diferentes edades, preescolar, primaria, secundaria, con que ahorita está trabajando en secundaria, pero ¿cuál le gusta más? ¿En cuál siente que hay como más retos o para ustedes es más fácil llegar a ese grupo? Yo diría que los chicos de secundaria, los más grandes, quizás a partir de 10º, se me hace más fácil porque en el fondo ya son más maduros, tienen más claro quiénes son, lo que buscan, es posible tener conversaciones con mayor profundidad, y por otro lado, y bueno, no porque esté aquí María José, pero venir a preescolar siempre es un regalo, porque esa inocencia, esa forma de darse, esa forma de creer, de rezar, como todo es tan simple pero al mismo tiempo tan profundo, es tan bonito. Más, claro, vengo aquí a preescolar, después de ver a los chicos de 16, 17 años, vengo aquí, son bebés de 5 o 6 años, más chicos incluso, y es bonito pensar, estos mismos niños en 10, 12 años van a estar en secundaria, y al mismo tiempo veo todo lo que han recibido, los que ya están en secundaria, con cuánta gratitud, con cuánta alegría, recuerdan todo lo que vivieron en preescolar. Me hace creer que todo lo que aquí se vive es súper importante, súper profundo, por más de que muchas veces los niños ni siquiera son tan conscientes de lo que viven, Sí, pero
pero ¿cómo se acuerdan de su consagración a María? Totalmente. ¿Cómo se acuerdan de o juegos de preescolar? Algunos. El hito de tu mano padre. Ahorita nosotros tenemos exalumnas trabajando con nosotros en preescolar y les toca guiar un poco también a sus niños en este hito y nos dicen, yo todavía tengo la mano de mi papá, yo todavía tengo la huella, y cómo ha marcado eso sus vidas. Entonces, sí, es increíble de verdad lo que se vive aquí en el colegio, y como dice Roberto, y la verdad es que me pasa a mí también, cuando uno tiene un día incluso pesado, uno ha tenido como muchas cosas, basta con meterse en una clase de maternal, pre-kinder, kinder, y a uno le cambia el día. Verlos a ellos disfrutar, verlos reír, verlos jugar, es como llenarse de energía nuevamente. ¿Qué mensaje les dejaría a los jóvenes de ahora? ¿Algún consejo que les pudiera dar desde lo que usted vivió, lo que ha visto que pasa en secundaria, lo que vive en la realidad, etcétera? Quizás lo primero es no apurarse con la vida en general. Yo me doy cuenta eso, que viví algunas cosas con una prisa innecesaria. O sea, estar terminando la universidad y pensar que se me va a acabar la juventud, ridículo era yo en ese momento, y darse cuenta que la juventud, o sea, cada etapa en la vida tiene su momento. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en primero de bachillerato y mis amigos ya empezaban a tener novia y decía, chuta, yo no tengo novia, ¿será que me estoy quedando atrás? ¿Qué sé yo? Y tuve mi primera novia ya en tercero de bachillerato, o saliendo segundo, ya, sí, por ahí. Pero claro, hoy me doy cuenta qué inmaduro era en ese tiempo y cómo a veces uno se deja llevar por cosas externas y en realidad las cosas se deben vivir en un momento adecuado y cómo eso... antes que ser un problema, nos hace bien esperar. Y a veces yo veo chicos, chicas que sufren porque, claro, ven que pareciera ser que sus amigos están adelantándose y en realidad todo ocurre a su momento y esa prisa nos impide vivir con mayor tranquilidad, con mayor alegría cada etapa de la vida. Y disfrutarla. Me encanta eso, no apurarse y no ceder ante una presión. Me encanta. Sí. Y quizás también... Lo otro que yo diría, vivimos en un mundo que exige muchísimo. O sea, yo veo en muchos lugares como los chicos tienen clases de francés, de clarinete, de atletismo, de fútbol, o sea, chuta, una agenda agotadora. Que yo pienso más pobres papás que tienen que estar llevándolos, trayéndolos. Y cómo es necesario en medio de todo eso, que bueno, tiene mucho de positivo, dejar espacio para Dios y cómo a veces uno se siente tan abrumado porque tengo que ser el mejor estudiante, tengo que ser el mejor amigo, tengo que ser popular, tengo que ser deportista, tengo que saber un tercer idioma y no somos capaces de darnos cuenta que Dios necesita un lugar en nuestra vida y eso requiere tiempo y no basta con simplemente chuta antes de dormir una oración cortita, ir a misa medio obligado el domingo, sino como en la medida que somos capaces de darle un poquito más a Dios, así como lo hacemos con nuestros amigos, como lo hacemos con nuestra familia, como lo hacemos con todo lo que es importante para nosotros, eso vale 100% la pena. Y no digo que, bueno, le regalen un poquito más de tiempo a Dios y se van a ser sacerdotes, se van a ser monjitas, no necesariamente, sino que eso es lo que permite que todo lo demás tenga sentido. Es verdad. Y que quizás cuando otras cosas en nuestra vida no están como quisieran, podemos darle una mirada distinta y poder encontrar esa paz, esa esperanza. Y cuando todo en nuestra vida está fantástico, que a veces también pasa, todo eso bueno, somos capaces de vivirlo con mayor profundidad, con mayor sentido y en la medida de lo adecuado. Y por eso, qué importante dedicarle ese poquito más a Dios, que sin duda Él, que es infinitamente más generoso, infinitamente más sabio, infinitamente más bondadoso que nosotros, nos lo va a poder retribuir con creces. Es verdad, qué lindas palabras, padre. Ya para terminar, cuénteme, ¿comida favorita de Ecuador? Esa pregunta es muy fácil, porque mi comida favorita es el encebollado, sin duda. Me encanta el encebollado. La primera vez que comí, yo, miré esto, hacían 35 grados, no me acuerdo si abril, o sea, todavía... Claro, pleno calor, sí, humedad. 10 de la mañana... yo oía esto de desayuno, sopa caliente, pescado, encima que le metían chifles, una cosa que me parecía terrible. Descabellado. Y lo probé y me encantó. El calor, bueno, sí, eso es parte de la vida acá, pero me encanta. Y ahora siempre que puedo, y si no tengo con quién ir, voy solo,
me encanta, es rico. Y la última pregunta, ¿equipo favorito de fútbol de Ecuador? Esa pregunta... Sin resentimientos. Voy a decir la verdad porque cuando llegué a Ecuador, antes casi que me preguntaran cómo me llamaban, me preguntaban, padre, Barcelona o Emelec, Barcelona o Emelec, y siempre me preguntaban lo mismo. Y yo reconozco que ya he sufrido tanto con el fútbol en mi país, soy de Lobo de Chile, que dije no quiero elegir otro equipo para seguir sufriendo y tampoco para pelearme con la gente, porque yo sabía que si elegía uno me iba a pelear con los demás. Entonces creo que sabiamente elegí Guayaquil City. Tengo la camiseta, he visto un par de partidos y con eso estoy tranquilo y con eso disfruto y no me peleo con nadie. Muy bien, excelente. Padre, ha sido lindísimo tenerlo en este espacio, lindísimo como le decía, que haya sido yo la que tenga el honor de entrevistarlo y conocerlo un poco más. Mire que hemos hablado bastante y me he enterado de muchas cosas que yo no sabía. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar un episodio más de los MTN Podcast. Y creo, según lo que me dicen aquí, que conmigo nos estaremos viendo pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo.